¿Qué tranza, banda? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de boxeo favorito, Vendas y Guantes. Muchos temas importantes estaremos hablando en esta ocasión. Por supuesto que le daremos un vistazo a la polémica de las declaraciones de Andre Ward con respecto al legado de Canelo. También estaremos dándole un repaso a las peleas del fin de semana con Sebastián Fundora, con Carlos Adames, por supuesto con Fernando el Pumita Martínez, y también evidentemente le estaremos dando un vistazo al próximo fin de semana que pinta para ser una auténtica locura en temas de boxeo, con las peleas de Deontay Wilder, con las peleas de Caleb Plant, incluso de Claressa Shields, y por supuesto que también estaremos hablando de la revancha entre Devin Haney y George Kambosos. Antes de comenzar, por supuesto, recordarles que necesitamos su suscripción. Suscríbanse, estén al pendiente, activen la campanita para que reciban las notificaciones del canal con respecto a los videos que estemos subiendo y por supuesto a su podcast de boxeo favorito. Vamos a comenzar hablando acerca de la polémica entre Saúl Canelo Álvarez y Andre Ward. Bueno, decir polémica entre Canelo Álvarez y Andre Ward, honestamente, me parece un poquito impreciso. Porque la realidad es que no hay reacción de Canelo en ese sentido. Solamente es Andre Ward hateando constantemente al peleador mexicano. Y bueno, normalmente es su crítico más punzante, o uno de los críticos más punzantes que tiene Canelo Álvarez. Pero la realidad es que ahora sí se equivocó completamente, como decimos vulgarmente, en el barrio. Ahora sí meó fuera del hoyo, porque neta lo que dijo no tiene razón de ser. Primero criticó a Canelo Álvarez porque dijo, si él es tan bueno, ¿por qué no noqueó a Gennady Golovkin de 40 años? Bueno, hay que recalcar que Gennady Golovkin nunca había tocado siquiera la lona. Jamás, nunca había tocado la lona siquiera Gennady Golovkin. Entonces la expectativa de noquearlo pues realmente venía prácticamente de nada, por parte de los haters de Canelo y también por parte de las propias declaraciones de Canelo Álvarez, que en esa intención de calentar un poquito la pelea pues dijo que lo iba a noquear y que lo iba a retirar, y a final de cuentas no sucedió. Pero honestamente la expectativa del knockout no sé de dónde venía. Gennady Golovkin es un peleador muy duro, es un peleador con una quijada realmente importante, de las mejores en la época reciente. Y bueno, Andre Ward se abalanzó sobre Canelo y dijo, si es tan bueno, ¿por qué no noqueó a Gennady Golovkin? A lo que mi cuestión es, entonces, ¿Andre Ward tampoco era tan bueno? Digo, porque cuando él en 2016 enfrentó a Alexander Brand, que honestamente no está ni cerca de los talones de Gennady Golovkin, de 39 años de edad, tampoco lo pudo noquear. Se fue a la distancia. Entonces, la duda es, ¿tampoco Andre Ward es tan bueno? Digo, porque él se retiró considerándose como uno de los mejores boxeadores de la época reciente. Y yo creo que tiene un resumen sólido. No es el mejor de su época, ni mucho menos, pero tiene un resumen sólido. Entonces, ¿qué fue lo que dijo cuando no pudo noquear a Alexander Brand? Sabíamos que era muy duro, que no le íbamos a poder noquear. Bueno, ahí va la primera discrepancia entre lo que dices y lo que haces, por supuesto. En segunda, recientemente lo criticó asegurando que no hay muchos nombres prime en la carrera de Canelo. Y yo aquí sí difiero completamente, y nos podemos ir recapitulando los nombres prime que ha enfrentado Canelo Álvarez. Por momento, los mejores en esa etapa en cada división. Y vamos a repasar. 154 libras. Peleó contra los dos mejores rankeados, Austin Trout y Erislandy Lara. Y yo sé que muchos dicen que le robó a Lara y demás. Canelo conectó más golpes de poder totales por round y en porcentaje, además de que buscó la pelea. Y sabemos que buscar la pelea tiene un impacto positivo en cuanto a la percepción de los jueces. Campeonato mediano en peso pactado, 155 libras, enfrentó a Miguel Cotto. Con Miguel Cotto siendo el lado A de las negociaciones. Incluso el peso pactado fue por parte de Cotto, que venía de ganarle al Maravilla Martínez, que era campeón en la categoría de las 160 libras, que era el mejor rankeado en esta situación, al menos en ese momento, por parte del Consejo Mundial de Boxeo, y que además era top libra por libra
por encima de Canelo Álvarez en todos los listados respetables, principalmente de Ring, ESPN, TVRB, en fin. Entonces, repasando, Trout, Lara, 154, 155, campeonato de peso medio, Miguel Cotto, 160, Gennady Golovkin. Gennady Golovkin, el mediano con más defensas en la historia. Un tipo que venía de noquear, si no me equivoco, a 18 de sus últimos 19 rivales y que además estaba como número 1 libra por libra, al menos top 2 en la mayoría de los rankings. Y lo derrotó Canelo Álvarez. Que el robo, que en fin. La realidad es que en la segunda pelea Canelo Álvarez tuvo los argumentos sólidos para llevarse la victoria. La primera, si quieren verlo así, que fue una para cada quien, está bien, no tengo problema. La primera debió haber sido para Golovkin, fue empate, a final de cuentas no representa una victoria para Canelo, pero la segunda me parece que Canelo fue mejor. Y hay que destacar que también conectó más golpes de poder por round totales y en porcentaje que Triple G en las dos peleas, pero en la segunda sumémosle que impuso el ritmo del combate. Y además de Golovkin, Jacobs, es decir, ya enfrentó a los mejores de la 154, a los dos mejores junto con él, y enfrentó a Miguel Cotto, que era campeón de peso medio, y además enfrentó a los dos mejores de las 160 libras posteriormente, que eran Golovkin y Daniel Jacobs. Brinca de peso medio a 175 para pelear con Sergey Kovalev. Sergey Kovalev, que sí, no estaba ya en su prime, pero incluso ya en una edad avanzada, todavía formaba parte del top 3 de la categoría y que venía de noquear a Anthony Yarde. Y Canelo lo noquea. ¿Ok? Pues no estaba en su prime, es cierto, pero para nada era un flan. Y tomemos en cuenta que Canelo Álvarez brinca de 160 a 175. O sea, llegó a pelear en semicompleto como mediano. Hay mucha gente que le critica la cláusula de rehidratación. Hombre, cuando Hopkins peleó con Kovalev, fue la misma cláusula de rehidratación y esa consistía en que Kovalev no pesara más de 185 libras al momento del combate. Algo que no había pasado tampoco con Hopkins. ¿Me explico? Es decir, Kovalev jamás había presentado problemas o jamás había peleado o se había presentado pesando más de 185 libras en un combate que además sería con un mediano. Canelo brinca 2 categorías. Por supuesto que el tiempo de recuperación con respecto a su pelea con Yarde tampoco fue lo óptimo, fueron un poco más de 2 meses, pero desde mi perspectiva, que un mediano brinque a semicompleto y que la única cláusula, porque ni siquiera fue peso pactado, fue solamente una cláusula de rehidratación, sea que no se suba pesando más de 185 libras, me parece que empareja el tiro. Y después barre la 168 con Callum Smith, que era número 1, ganador del World Boxing Super Series, campeón de Ring también. Número 1, campeón invicto de Ring, evitado por David Benavides, hay que decirlo. Y posteriormente le gana a Billy Joe Saunders, que era el número 2, campeón invicto, y a Caleb Plant, que era el número 3, campeón invicto. Es decir, de la 168 le ganó al top 3, además se dio el lujo de hacer una defensa en 11 meses. Posteriormente vuelve a pelear con Bivol. Las derrotas, si no quieren, no las contemos, porque entonces tendríamos que agregar a Floyd Mayweather también, que era el número 1 libra por libra en el momento y que le puso peso pactado a Canelo y cláusula de rehidratación en 152 libras. Entonces, recapitulando, los nombres prime de Canelo Álvarez: Trout, Lara, Miguel Cotto, Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Callum Smith, Billy Joe Saunders, Caleb Plant y Sergey Kovalev. Todos los mencionados eran parte del top 2 al momento de la pelea en sus respectivas categorías. Enfrentó al top 2 desde las 154 hasta las 175. Si para ti esos no todos son nombres prime, bueno, pues hay que revisar la carrera de Andre Ward. ¿Qué nombres prime hay realmente? Digo, el caso de Mikkel Kessler, que había perdido años antes con Joe Calzaghe, pero bueno, ahí está. Kessler, Carl Froch peleó con Carl Froch de 34 años de edad. La misma edad que tenía Miguel Cotto cuando Canelo peleó con él. Entonces, si vas a desvirtuar el prime de Cotto, tendríamos que desvirtuar también el prime de Froch. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué le queda a Andre Ward? Sergey Kovalev. Peleadores invictos que haya enfrentado, ya lo decíamos, Kovalev, Sullivan Barrera, que
estaba invicto, pero tenía 17 peleas como profesional, tampoco es que te espantes. Edwin Rodríguez, y ya. Entonces, si no hay nombres prime en la carrera de Canelo, pues en la carrera de Ward hay menos. Peleas de título mundial, 21 para Canelo, 10 para Andre Ward. Títulos en distintas divisiones, 2 para Andre Ward, 4 para Canelo. Campeonatos unificados en distintas divisiones, 3 para Canelo, 2 para Andre Ward. Campeonatos indiscutidos en alguna división, 1 para Canelo, 0 para Andre Ward. Peleadores dentro del top libra por libra derrotados al momento del combate, 2 para Canelo, Golovkin y Miguel Cotto, 0 para Andre Ward. Está claro que el resumen de Canelo Álvarez es mucho mejor que el de Andre Ward. Y punto. No hay más. Es la realidad. Sí, se retiró invicto y demás. Sí, la oposición, las circunstancias. Me pueden hablar. Es que el triunfo, sus mejores triunfos han sido cerrados. Lo mismo podemos decir de Andre Ward. La primera pelea con Kovalev bien pudo haber sido empate o incluso para el ruso. En la segunda ganó muy bien. Situación similar a la que tuvo Canelo con Golovkin. Con la diferencia que Canelo jamás ha tocado la lona. Entonces, lo siento mucho, pero Canelo tiene claramente un mejor resumen y un mejor legado que Andre Ward. Vamos a cambiar de tema. Ahora es momento de repasar los distintos combates de este fin de semana, porque fue una función más que atractiva. Yo creo que una de las mejores carteleras del año, tal vez la mejor, porque juntó peleas muy interesantes. El Pumita Martínez, Fernando el Pumita Martínez contra Yerwin Ancajas, Carlos Adames contra Juan Macías Montiel y por supuesto de estelar Sebastián Fundora. Vámonos por partes y vamos a comenzar con Sebastián Fundora. Este tipo que ha sido una sensación, sobre todo por sus condiciones físicas, porque pelea en Super Welter, pero mide 1.96. Tuvo una victoria apretada sobre Carlos Ocampo. Honestamente, yo no la vi con diferencia de más de 2 puntos a favor de Fundora. Las tarjetas fueron absurdas, fueron un insulto, hay que decirlo. Jamás hubo esa diferencia en el combate. Y Carlos Ocampo ciertamente iba a presentar oposición. Es un peleador duro, es un peleador que trabaja bien, es un peleador cuya única derrota en el currículum vino contra Errol Spence. Y podrán decir, Spence lo noqueó en el primer round. Sí, pero si ves ese primer round, Ocampo también estaba conectando lo suyo. Se descuidó, le conectaron un gancho del cual no se pudo levantar. Pero me parece que de no haber recibido ese gancho, hubiéramos tenido una pelea mucho más interesante de la que tuvimos, que solamente duró un asalto. A lo que voy yo con Fundora. A mí Fundora me genera muchas dudas todavía. No sé hasta qué punto es capaz de darnos algo más Sebastián Fundora. Y es que presenta estas cosas que honestamente a mí no me generan muchas certezas. Por ejemplo, ahora le gana Ocampo. Yo sabía que Ocampo iba a ser una oposición interesante, pero jamás me imaginé que iba a complicarle ese grado. Yo sí esperaba ver un nivel de superioridad mayor por parte de Sebastián Fundora. Ahora, ya también tuvo una victoria muy dudosa y muy apretada con Sergio García. El español que llegaba con 33-0. La verdad, bastante apretado ese triunfo. Posteriormente viene lo que ha sido la mejor exhibición de su carrera con Erickson Lubin. Peleador bien duro, bien técnico, que va muy bien, que además es elusivo y al cual Fundora hizo ver su suerte. Y luego vuelve a decaer un poco en esta exhibición con Ocampo. Tal vez Sebastián Fundora sea de esos peleadores que al son que le toquen bailan. Es decir, que lo vemos estar al nivel de su oposición. No quiero decir que Sergio García y Carlos Ocampo hayan sido malos peleadores. Para nada quiero decir eso. Pero la realidad es que ambos me parecen con menos condiciones que Erickson Lubin. Y contra Lubin Fundora se vio espectacular. Ahora, también sufrió contra Lubin.
Es la realidad. Fue una pelea de toma y daca en donde llegó a ir a la lona Fundora. Hay mucha expectativa con este joven, sobre todo por sus condiciones físicas, por su altura, por su tamaño, pero también es una realidad que para nada explota esa distancia, ¿eh? En la pelea con Ocampo incluso, el tiempo que trató de mantenerse a distancia con el jab se le veía incómodo, como que no sabía si plantarse, caminar hacia atrás o caminar hacia los costados, si utilizar el ring o quedarse a intercambiar. Yo lo notaba incómodo a Fundora. No me parece que sea un tipo que sepa aprovechar las condiciones físicas que tiene, y eso de inmediato le quita, por supuesto, ventajas en una división como lo es la de Super Welter, que por cierto tiene muy buena competencia. Digo, pensando por ejemplo en Jermell Charlo, que acaba de convertirse en campeón indiscutido contra Brian Castaño, evidentemente es el alfa de la división. También está Brian Castaño, el argentino, que es un tipo que sabe meterse muy bien dentro de la distancia, que sabe acortar ese tipo de desventajas físicas y que evidentemente sería muy complejo para Fundora. Y también tenemos a Tim Tszyu, peleador invicto que puede ocasionarle problemas al que sea. Ahora, también es cierto que Fundora no se ve mal en el campo corto. Contrario a lo que muchos podemos pensar de que un tipo tan alto no le conviene ir al intercambio, al espacio corto, la realidad es que se ve bien y sobre todo tiene un fondo físico notable. En los últimos rounds se veía mucho más entero que su rival, que Ocampo, y a final de cuentas esta capacidad de recibir y estar dando durante tanto tiempo también fue lo que significó la victoria contra Lubin. Yo todavía tengo mis dudas con Fundora en cuanto a su capacidad para sortear mayores obstáculos. Pero también es cierto que es muy joven. Tiene 24 años, es decir, todavía tiene mucho margen de mejora y Fundora seguramente nos va a dar de qué hablar en los próximos años. No tengo duda, porque además el margen de crecimiento que tiene es increíble. O sea, si ahorita con 1.96 es capaz de dar las 154 libras, el tipo con el paso de los años va a poder terminar peleando en semicompleto crucero si así lo desea. No sé si tenga la pegada para hacerlo, es otra cuestión. Si un super welter te manda a la lona, si un super welter te castiga como lo hizo Lubin o como lo hizo García o como lo hizo por momentos Ocampo, pues también hay que replantearnos este tema. No porque sea muy alto quiere decir que esté apto para competir en divisiones más arriba. Y también es cierto que es un espectáculo Fundora. O sea, va a pelear Fundora y sabes que te vas a entretener. Hay buena acción. Hasta pareciera que el tipo sacrifica el jab con tal de entretener a la gente, porque honestamente, si fuera un tipo que trabajara más su jab y la distancia, muchos problemas tendrían para acercársele todos los rivales de la división. Pero en realidad es bastante atractivo verlo pelear y sobre todo intercambiar en el campo corto. Esa es mi perspectiva de Fundora. A mí me encantaría verlo con la mejor oposición de esta división. Ya lo decíamos, Jermell Charlo, Brian Castaño, Tim Tszyu. Seguramente nos va a regalar muy buenos combates. En esta cartelera también estuvo Fernando el Pumita Martínez en la revancha contra Jerwin Ancajas. El Puma, que apenas tiene 15 peleas ganadas como profesional, está con marca de 15-0, si no me equivoco, estaba enfrentando a Jerwin Ancajas en la revancha porque tenía cláusula de revancha para hacer este combate. Recordemos que en la primera fue una sorpresa que el Puma se llevara la victoria. Sí, tiene marca de 15-0 con 8 ganadas por nocaut. Y bueno, a final de cuentas logró defender bien su cetro super mosca de la Federación Internacional de Boxeo. Y a mí me encantó lo del Puma Martínez. Honestamente me encantó porque es un tipo que va hacia adelante, que ofrece espectáculos, pero que también tiene recursos, que tiene quijada, que aguanta candela, que da candela, que pega bien. Me parece un estilo fantástico el del Pumita Martínez, hablando como espectador, porque es un tipo que sabes que te va a ofrecer algo arriba del ring. ¿Me explico? Jerwin Ancajas tal vez no esté a la altura del Chocolate, del Gallo Estrada, de Kazuto Yoka, del Bam Rodríguez o de Joshua Franco, pero es un tipo que ciertamente
es complejo. Es complejo el filipino. Pocos lo quieren tener enfrente. Es una realidad. Ahora, ¿le alcanza al Puma Martínez para pensar en unificar títulos? Ahí yo sí tengo mis dudas con respecto al Bam Rodríguez, al Gallo Estrada, a Román Chocolatito González y al propio Kazuto Ioka. Pero con 31 años, el Puma ha dicho que él quiere ir por esos campeonatos unificados. Sacó la famosa esta listita para agradecer a todos los que han llegado y para retar públicamente al Chocolatito González, que sabemos va a pelear en diciembre con el Gallo Estrada. Esta división, honestamente, creo que junto con las 135 libras es la más interesante que tenemos hoy en día en el boxeo. Es espectacular. Está el Puma, está el Chocolate, está el Gallo Estrada, está Ioka, está Bam Rodríguez, que para mí sigue siendo el mejor de la división. Yo después de lo que lo vi hacerle a Cuadras y a Rumbisay, lo dije. El Bam le gana al Gallo y al Chocolate. Algunos no estuvieron tan contentos con su exhibición frente al Giga, pero a mí me sigue pareciendo el mejor de esta división, que además tiene un margen importante de maniobra entre las 112 y las 118. Y yo sí quiero ver este tipo de peleas, porque además, si algo ha caracterizado a esta división en los últimos años, es que aquí no hay divas. Aquí no hay Spence Crawford. Aquí no hay Tank Davis, Ryan García, que ya vamos a hablar de eso más adelante. Aquí se dan. Aquí se pegan el tiro y no andan con cosas. Y además el Puma es un tipo de 31 años que ha declarado que le faltan algunas peleas para cumplir el sueño, que es comprarle una casa a su mamá. Y él sabe que el dinero, las bolsas importantes están en estas peleas. Él las va a buscar. Él va a buscar al Gallo Estrada, él va a buscar al Chocolate, él va a buscar a Bam Rodríguez, él va a buscar estas bolsas. Tiene ambición el chico. Y honestamente, mis respetos para el Puma, porque en definitiva representa muy bien al boxeo argentino, es muy querido. Vimos ahí la recepción que le hizo la afición argentina a su llegada a aquel país. Es hincha de Boca hasta las pelotas, como dicen los argentinos, hincha de Boca hasta las pelotas. Ha dicho que quiere pelear en la Bombonera. No creo que ninguno de estos grandes nombres se preste para ir a esa olla de presión, pero bueno, pues a final de cuentas, si en algún punto él tiene el sartén por el mango, estará interesante que le dé a su gente esa pelea que quiere ver en la Bombonera. Lo que es un hecho es que después de un par de victorias muy importantes contra Yerwin Ancajas, hay que poner a Fernando Martínez ahí entre los nombres a seguir de esta división y por supuesto entre los nombres que queremos ver en un combate contra la élite de la división, y además darle el beneficio de la duda, porque el estilo que tiene es fantástico y me parece que Yerwin Ancajas también colaboró a que tuviéramos un par de extraordinarias peleas. Porque sí hay que hablar del Puma, pero también Ancajas, la verdad es que estuvo a la altura. Son de estos combates que, bueno, a veces se gana, a veces se pierde, pero por él no queda. Realmente puso todo como un auténtico guerrero el filipino y nos regaló un par de encuentros que, la verdad, fueron más que disfrutables para cualquier aficionado del boxeo que se sentó a presenciarlo. Destacar, por supuesto, que en estos momentos Fernando el Puma Martínez está ubicado entre los mejores 5, si no me equivoco, de la categoría de los Super Mosca, en donde pues hay demasiado talento y donde el campeón absoluto es el Gallo Estrada, luego de aquella victoria bastante dudosa, hay que decirlo, frente a Román el Chocolatito González. Bueno, no dudosa, sino digámoslo así, polémica. Pero si quiere unificar el Puma, pues tendría que ser Ioka, Bam Rodríguez o el Gallo Estrada. O el que gane de Gallo y Chocolate. Así de fácil. Pero bien por el Puma, gran pelea contra Ancajas y hay que ponerle mucha atención al peleador argentino. A otro que hay que ponerle mucha atención es a Carlos Adames. ¿Qué exhibición tuvo con Juan Macías Montiel? El peleador dominicano de 28 años llegó a marca de 22 ganados, 1 perdida y 0 empates, con 17 victorias por la vía derrota. La única, por la vía rápida quiero decir, la única derrota que tiene fue contra Patrick Teixeira, este Adames que ya le ganó a Sergey Derevianchenko, que fue un hombre que durante algún tiempo significó algo en esta categoría.
y que evidentemente fue superado por Carlos Adames. Ahora, Carlos Adames, la verdad, mostró muy buenas cosas en esta pelea contra un rival que jamás nos imaginamos que fuera a ser aplastado de esa manera. Es decir, cuando anuncian Carlos Adames contra Juan Macías Montiel, dices, mira, Montiel le hizo pelea a Jermall Charlo, lo llevó hasta las tarjetas, y Carlos Adames está buscando hacerse de un lugar. Esta pelea eliminatoria contra Jaime Munguía no se dio. Aparentemente Munguía fue el que no estaba interesado en realizarla, y bueno, evidentemente pensábamos que iba a ser un combate, pero mucho más cerrado de lo que fue. Es una realidad. Ahora, Carlos Adames tendrá para buscar una pelea más interesante. A mí me encantaría verlo, por ejemplo, contra Charlo. Me encantaría verlo contra Charlo. Me encantaría verlo contra Lara, contra Golovkin. Es un peleador espectacular. Y ahora ya como campeón mundial interino de peso medio, pues evidentemente tendrá que reaccionar ante esta situación. El campeón es Jermall Charlo del CMB en peso medio, así que tarde o temprano va a ser el retador oficial Carlos Adames. A mí me parece una pelea muy atractiva. Espero que el Adames que se enfrente a Charlo, cuando llegue a hacerlo, si es que llega a hacerlo, se parezca al que vimos contra Juan Macías Montiel. Es lo único que pido. Y ahora, si el rival que tuvieron, o los rivales que tuvieron entre ambos, pueden representar algo, pues honestamente va a estar interesante el tiro, porque Jermall Charlo le ganó claramente a Derevianchenko, mucho más suelto de lo que le ganó a Adames, que termina por llevarse la victoria con una decisión mayoritaria. Charlo fue muy superior a Derevianchenko, pero luego viene Charlo y se va a la distancia con Macías Montiel, mientras que Adames lo barre por completo. Yo entiendo que el boxeo es de estilos y que esta lógica de triángulo no funciona en el boxeo. O sea, Fraser le ganó a Ali le ganó a Foreman y Foreman aplastó a Fraser. O sea, no funciona así como tal. Pero la realidad es que a mí sí me llamó mucho la atención ver a este Macías Montiel, que fue atropellado por Adames y que le complicó a Charlo hasta irse a las tarjetas. Ahora, si estamos hablando de que Montiel se fue a la distancia con Jermall Charlo, de que Adames atropelló a Montiel, estamos hablando de un tiro atractivo y cerrado entre Adames y Charlo, pues yo creo que al menos por el momento, hasta que Charlo no demuestre algo más, vámonos olvidando de que está en la misma mesa que Canelo Álvarez, Vámonos olvidando. Hasta el momento, el único campeón unificado en la categoría de las 160 libras es Gennady Golovkin, y Canelo le ganó con soltura y bastante bien le ganó a Triple G. Golovkin que no ganó más de 4 rounds. Entonces, si este es el nivel de Jermall Charlo, pues algo así vamos a ver contra Canelo Álvarez. Si Jermall Charlo quiere entrar a la discusión o sentarse en la mesa de Canelo para una posible pelea, después de lo que vimos de Montiel, de Adames, yo creo que no está al nivel de Álvarez. Es una realidad. Pero bien por Adames, el dominicano, ojalá siga dando de qué hablar. La verdad es que se vio bastante bien. Ahora dejemos de lado las peleas de este fin de semana para hablar acerca de un anuncio que viene a darle cerrojo al episodio más bochornoso en la carrera de Tyson Fury, que es el anuncio de su combate contra Derek Chisora para el próximo 3 de diciembre. Todavía no hay anuncio como tal oficial, pero pues Frank Warren ya ha declarado que están muy cerca de llegar a un acuerdo, así que prácticamente podemos ir dándolo por hecho. De lo que hizo Fury ya he hablado mucho. Ya he dicho en varias ocasiones que le puso todas las condiciones del mundo a Joshua, y que Joshua, después de aceptarlas, este señor se inventó y se sacó de la manga una fecha límite y una hora límite y no sé qué. Luego rechazó pelear con Alexander Usyk. Quiero decir, primero había rechazado pelear con Alexander Usyk porque era un mediano, que él no peleaba con Usyk más que por $500 millones. Una locura, evidentemente.
también sobrevalorarte es una forma de huir de un combate. Joe Joyce tampoco lo quiso tomar Fury. Así que, bueno, pues rechazó a Joshua, a Usyk y a Joe Joyce para terminar peleando con un tipo de 38 años de edad, a quien ya le ganó en 2011 y en 2014. Y quien además viene de una victoria más que apretada contra Kubrat Pulev. Entonces, pues realmente Tyson Fury no quería un combate exigente. Viéndolo fríamente y ya cansado de estarlo criticando, porque honestamente lo he dicho muchas veces, fue bochornoso la forma en la que se manejó estos videos, retando personas, y cuando Joshua aceptó todas las condiciones, buscó la manera de salirse de la pelea y lo logró. Y hay gente todavía que cree que Joshua era el que no quería pelear o que Eddie Hearn no quería pelear, cuando el propio papá de Tyson Fury ha declarado, no, es que Joshua no se merecía esa pelea por el título. Joshua no, pero Chisora sí. O sea, Joshua no, que es un tipo que está en plenitud de facultades, que viene de perder contra el campeón unificado de la categoría como lo es Alexander Usyk, que es el mejor libra por libra en este momento. Pero Chisora sí, de 38 años de edad, completamente fuera de una etapa competitiva en su carrera, con 12 derrotas por 33 victorias. Honestamente, a mí este tiro de Tyson Fury con Derek Chisora me dio mucho asco, es la realidad. Y sobre todo por la forma en la que se maneja todo, porque también han dicho que esto fue lo más absurdo de todo. Creo que también fue el papá de Fury. No recuerdo si fue el papá de Fury o algún promotor involucrado, pero dijo, no, es que creemos que es más interesante una pelea con Chisora que una con Usyk. Porque Chisora le hizo muy buena pelea a Usyk y por estilos y tamaño creo que va a ser más... ¿De qué hablas, cabrón? ¿De qué hablas, güey? O sea, esto y luego todavía dices... No, pero lo que pasa es que es la pelea que los fans quieren. ¿Qué fans, cabrón? No hay un solo fan de boxeo en el puto mundo que quiera ver una pelea entre Tyson Fury y Derek Chisora. No existe un puto fan en el mundo que prefiera ver a Derek Chisora contra Tyson Fury en lugar de Alexander Usyk o de Anthony Joshua o de Joe Joyce. Por favor, me molesta mucho este pedo de Tyson Fury que diciendo mamadas y diciendo shithouse y diciendo Daza y la verga en sus pinches videos pendejos que sube a redes todo el tiempo, crea que nos ve la cara de estúpidos. O sea, cuando se notó a leguas que él no quería pelear con Anthony Joshua, que puso un sinfín de condiciones y cuando vio que las aceptaron, buscó la manera de salirse de la pelea, lo logró. Y termina firmando un combate contra un tipo que ya no está en plenitud de facultades boxísticas. Es la realidad. Y con esto se demuestra que realmente no tenía intención de ir por los grandes nombres. Siendo benevolente con Tyson Fury, lo que quiere hacer Tyson Fury es mantenerse activo, tener ahí una actividad reciente para buscar el siguiente año el campeonato indiscutido, porque primero dijo que no pelearía con un mediano, que era Alexander Usyk, y que si querían que peleara con él eran $500 millones, evidentemente con la intención de no pelear con él. Y luego ya de repente dijo, ya después de que había pasado la pelea y entrando en septiembre, de repente dijo, sí, peleemos en diciembre. Y Usyk le dijo, ¿qué, güey? No, o sea, yo vengo de la guerra, no mames, acabo de pelear con Anthony Joshua, algo que tú no quisiste hacer. Si quieres pelear va a ser en 2024. Quiero decir en 2023. Y bueno, pues la verdad es que eso siendo benevolente con él, porque la última vez que peleó fue el 23 de abril de este año contra Dillian Whyte, una buena exhibición de Tyson Fury, honestamente. Se vio que no estaba en la misma liga, se va a ver lo mismo con Derek Chisora. Y bueno, pues siendo benevolente con él, les diría que lo que quería o lo que buscaba era una pelea de calentamiento, un warm-up, para luego buscar el campeonato indiscutido contra Usyk el siguiente año. Y una vez que lo consiga, seguramente se va a retirar. También todo este episodio vergonzoso de retos y cancelaciones, y me salgo, y si quiero, y si no, y mañana sí, y mañana no, y la verga, también tuvo
algunos retiros. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con Tyson Fury. Y hablando de que si quiero o no quiero, este pedo de Ryan García y Gervonta Davis a mí ya me tiene harto, cabrón. Harto, he hablado de él un chingo de veces. Digo, es un podcast de boxeo semanal, hay que darle salida a las noticias importantes y estos dos son los nombres más vendibles, más atractivos, con más seguidores en la categoría más llamativa del boxeo en la actualidad. Entonces, pues no los podemos omitir como si no pasara nada, güey. O sea, otra vez en Twitter puso Ryan García, trato hecho, y Gervonta Davis respondió, trato hecho. Y a los 10 minutos dice, estaba bromeando, solo estoy aburrido porque vengo en un avión. Y al mismo tiempo dicen que las conversaciones van adecuadamente, o sea, que van dirigidas y encaminadas hacia una pelea. Pero lo mismo tienen diciéndonos 4 años con Errol Spence y Terence Crawford. ¿Tú crees que les vamos a creer? O sea, y luego con estos dos cabrones que todo el tiempo están retando a todo el mundo, todo el tiempo están hablando de todo el mundo y terminan peleando con gente que no está a la altura de peleadores que ellos prometían con los cuales iban a pelear. ¿Me explico? O sea, mientras Gervonta Davis retaba a Devin Haney y se hablaba de una pelea con Lomachenko o con Teófimo López o con demás, anuncia a Rolly Romero, por decir algo. Y luego Ryan García, igual, retando al Pitbull Cruz, retando a Devin Haney, retando a Shakur Stevenson, y en realidad pelea con fortuna, güey. O sea, qué hueva, neta, qué hueva, cabrón. Qué hueva. Hablo de esto porque siento que tengo que, porque ya expliqué, porque es una pelea entre dos que suenan bastante, pero la realidad es que ya estoy cansado. Vamos a ver, al parecer estarían bien las negociaciones para tener la pelea en enero o en febrero, pero yo hasta no ver, no creer. Con estos dos cabrones y con Mayweather Promotions, ya ni sé si está todavía Tank en Mayweather Promotions, o sí o no. Según yo había renovado, luego dice que no tiene contrato con nadie. Y Al Heyman ahí metido también, otro tipo que jamás puede realizar peleas competentes, pero bueno. Pues eso es lo que tenemos en actualización, este jugueteo ahí en redes sociales entre Ryan García y Gervonta Davis y algunas noticias con respecto a que las negociaciones van bien, que incluso ya les había platicado el podcast pasado, que el propio Oscar de la Hoya dice que van bien y que buscan tener la pelea en enero o en febrero. Hasta no ver, no creer. Yo la neta estoy cansado de estos dos cabrones y sus rumores. Vamos a cambiar de tema y hablemos de este próximo fin de semana porque tenemos muchísima actividad y actividad de la buena, una cartelera pesada, un fin de semana con peleas muy atractivas. Y vamos a comenzar, por supuesto, con Devin Haney y George Kambosos. En la revancha, que será el 16 de octubre, ya evidentemente pensando en Australia, en el Rod Laver Arena de Melbourne. Esta revancha que estaba pactada desde el momento en el que se firma el contrato para la primera pelea. Y bueno, pues había cláusula de revancha, Kambosos la activó y tendremos este combate. Ahora, si Kambosos activó la cláusula de revancha, tiene que estar consciente de que tiene que cambiar completamente el plan de pelea, absolutamente. Porque la realidad es que Devin Haney le pasó por encima de una forma que para mí es hasta incorregible. O sea, yo no veo qué pueda hacer George Kambosos en una segunda pelea que lo acerque más a la victoria. Ahora, ha pasado, claro que ha pasado, peleas que en la primera edición dices, no, lo atropellaron, y en la segunda, en la revancha, ves una cara completamente distinta, pero por los estilos y por las circunstancias. ¿A qué voy? Devin Haney controló completamente a George Kambosos con el jab. Fue el jab, el golpe que mantuvo a raya a Kambosos y que terminó dándole la victoria. Lanzó 333 jabs Devin Haney, conectando poco más del 20%. En total, Haney lanzó 171 golpes más que George Kambosos, que apenas lanzó 417 golpes. Es decir, si Kambosos
quiere hacer algo diferente para esta pelea y no perder 11 de los 12 rounds como pasó en la número 1, tendrá que tener una presión incesante sobre Devin Haney y un volumen de golpeo, hombre, asombroso. Un volumen de golpeo, o sea, que todo el tiempo esté tirando golpes a expensas de que Devin Haney es buenísimo defendiendo, es buenísimo contragolpeando y sobre todo encontrando esos huecos en la defensa del rival. Pero ni modo, lo va a tener que hacer George Kambosos, tendrá que arriesgarse, tendrá que soltar muchísimos golpes y buscar esa pelea que Devin Haney no le va a dar. Y voy a decir por qué no le va a dar y por qué me hubiera gustado que esta segunda pelea fuera en una sede alterna, al menos como fan de boxeo, como alguien que se quiere entretener viendo el combate, porque la 1 es cierto, a mí me gusta mucho la técnica y disfruto ver buen boxeo, pero honestamente sí ver 12 rounds de un tipo que está controlando solamente con el jab a otro y que no va a salirse del script, no va a salirse de ese guión porque está en un ambiente completamente adverso y sabe que ante el más mínimo riesgo le pueden robar la pelea, porque ese es un factor importante y por eso quería que fuera una sede alterna, porque Devin Haney no va a arriesgar porque sabe que con cualquier cosita se la van a dar al otro cabrón, porque está en Australia y porque evidentemente hemos visto muchas cosas pasadas de lanza en ese sitio. O sea, lo de Jeff Horn, por ejemplo, contra Manny Pacquiao, o sea, fue una mamada también. Ahora, Devin Haney para mí hizo lo correcto, para mí hizo lo que tenía que hacer. Ah, qué aburrido. Pues sí, cabrón, pero es la forma en la que puede ganar. No puede arriesgarse más porque sabe que el otro rival está en una ventaja enorme en cuanto a condiciones y percepción de los jueces. Es la realidad. Entonces, si George Kambosos quiere hacer algo, va a tener que corretear a Devin Haney, tirar muchísimos golpes y esto va a generar que quede mal plantado y que Devin Haney tenga más huecos. Pero ni modo, es lo que va a tener que hacer si aspira a llevarse la victoria en esta revancha. Honestamente, yo lo veo complicado. Sigo viendo a Devin Haney como amplio favorito para esta pelea. Pero no es todo lo que tendremos este fin de semana, ya que también tendremos a Deontay Wilder regresando a la acción contra Robert Helenius. Robert Helenius, que ha sido su sparring muchos años y quien además viene de 2 triunfos consecutivos sobre Adam Kownacki, a quien tomó invicto, le propinó su primera derrota y le volvió a ganar. Así que Helenius viene bien. Viene enrachado Helenius. Un tipo que ha declarado que iba muy bien, que estaba noqueando a todos, que tuvo algunos problemas de salud, pero que ahora parece estar en ritmo. Va a enfrentar a una mano derecha bestial, como la de Deontay Wilder, que incluso Foreman ha dicho que pega más duro que él. Imagínense, cabrón, lo que es pegar más duro que George Foreman. La verdad es que la pegada de Wilder yo creo que no está en discusión, pero también es cierto que Deontay Wilder viene de una inactividad importante. No pelea desde el 9 de octubre del 2021. Va a llegar al combate con 1 año y 1 semana sin pelear. Y la previa a ese combate fue el 22 de febrero del 2020. Es decir, en 1 año, en 2 años y 10 meses, Deontay Wilder ha peleado 2 veces, cabrón. 2 veces nada más ha peleado Deontay Wilder en 2 años y 10 meses. 2 años, 9 meses prácticamente. Entonces, pues, tampoco es un niño Wilder. Wilder es un tipo que sí pega muy fuerte, pero que tiene ya rato que no lo vemos ganar. No le gana a nadie desde el 23 de noviembre del 2019 cuando noqueó al cubano Luis Ortiz, en aquella pelea en la cual el King Kong estaba dominando el combate, pero la derecha de Wilder es la derecha de Wilder y a final de cuentas se terminó llevando la victoria. Entonces va a llegar al combate con prácticamente 3 años sin ganar, con 36 años de edad de Deontay Wilder y 2 peleas en 2 años y medio. Que tampoco nos sorprenda
si el Wilder que vemos no es el mismo Deontay Wilder que vimos contra Tyson Fury. Otra cosa, esta situación de Malik Scott no sé qué tan beneficiosa sea. Por ejemplo, el mejor Deontay Wilder contra Tyson Fury fue el de la primera pelea. El de la tercera fue alucinante porque es cierto, se vio mejor, se vio más ágil, con más movimiento, intentando entrar y salir, usando más el jab en los primeros rounds, pero se quedó sin aire. Se quedó sin aire. De todas formas, le conectó lo mejor a Tyson Fury que tenía en el arsenal y Tyson Fury se levantó para terminar noqueándolo. No sé qué tan beneficioso sea quererle cambiar el estilo a un tipo que así ha forjado su carrera. Es un cabrón que es bronce olímpico y que no boxea un carajo. Bueno, sí boxea, pues, pero no boxea a las alturas de una técnica olímpica, pues. Y con su pegada le alcanzó para hacer medalla de bronce. Con su pegada le alcanzó para ganar 42 peleas, hacer múltiples defensas de su cinturón en la categoría de los completos y noquear a 41 cabrones. El único al que no noqueó fue a Tyson Fury y no lo noqueó porque se levantó un chingo de veces. Entonces, cabrón, apuéstale a eso. Evidentemente con Fury es diferente porque a Fury le conectaste lo mejor y todo lo resistió. Entonces sí tenías que buscar tal vez una alternativa nueva. Pero a final de cuentas, creo que a veces querer sacar de su zona a peleadores ya formados no es una buena idea. Entonces, ojalá Deontay Wilder pueda representar esa situación y pues sería muy interesante porque además esta pelea es eliminatoria del Consejo Mundial de Boxeo para el título que iba a ser vacante, pero ya no es vacante porque se retiró Tyson Fury, pero siempre no. Y el CMB se aventó una maroma de estas que nomás se avienta el pinche CMB con Andy Ruiz, ya que había anunciado que era eliminatoria para este mismo título, la pelea con el King Kong Ortiz, hasta que ya había pasado, güey. O sea que el ganador de Andy Ruiz y King Kong Ortiz iba a enfrentar con el ganador de Deontay Wilder y Robert Helenius para así determinar el nuevo campeón, cuando en ese momento Tyson Fury había dejado vacante el título. Y ahora que si va a pelear Tyson Fury, pues supongo que va a ser para volver a enfrentar a Tyson Fury. Pues por lo pronto, en la lista de Ring no está Tyson Fury. Es decir, aquí los de The Ring sí le tomaron la palabra a Fury con el retiro. Vamos a ver en los rankings del CMB. Y bueno, a final de cuentas, no sé, lo que no sé es si gana Wilder contra Helenius, pelearía con Andy Ruiz por el título que está vacante o enfrentarían a Tyson Fury por el título. Es algo que no sé, pero vamos a ver. A ver, revisando. Sí, el CMB todavía lo reconoce como su campeón. No le tomaron. Y los retadores están como uno Deontay Wilder y como dos Andy Ruiz. Entonces, pues supongo que el que gane de Helenius va a enfrentar a Andy Ruiz, el que gane de Wilder Helenius va a enfrentar a Andy Ruiz y el que gane de esos dos va a enfrentar a Tyson Fury. Vamos a ver. La verdad es que una Wilder Ruiz estaría interesante. Estaría interesante porque el gordito ha demostrado que aguanta candela y que también pega sabroso. Entonces, en una de esas, si no me lo duermen en los primeros rounds, podría aprovecharse de la falta de estamina en los últimos de Wilder y llevarse la victoria. Pero, pues, vamos a esperar. Por cierto, en esta cartelera de Wilder Helenius también, si no me equivoco, va a pelear Frank Sánchez, que era del establo de Eddie Reynoso y luego se salió, con el que esparreaba seguido el Canelo.
El cubano, que tiene marca de 20-0, ya de 30 años, ya tiene que buscar las peleas. Por el título continental del CMB contra Carlos Negrón en el Barclays Center de Brooklyn este 15 de octubre. Entonces también hay que estar atentos a ver qué hace Frank Sánchez, que por cierto es tercero en los rankings del CMB. Está Wilder, está Ruiz y luego está Frank Sánchez. Entonces en una de esas también pronto lo podamos ver contra estos rivales. Además de estas peleas, estará en la cartelera Caleb Plant contra Anthony Dirrell. Plant, que no pelea desde que Canelo lo noqueó el pasado 6 de noviembre del 2021, va a llegar con prácticamente un año sin pelear. Consiguió su campeonato de la Federación Internacional de Boxeo ganándole al bolivita Uzcategui. Mientras que Dirrell, pues honestamente no viene tan bien, hay que decirlo. En 2019 le ganó a Abnil Yildirim, que pues tampoco te espantes, güey, ya lo vimos todos. Fue noqueado por David Benavides en 2019 y viene de empatar con Kyrone Davis. Kyrone Davis, que fue noqueado brutalmente por David Benavides. Y de noquear a Marcos Hernández, que en noviembre del año pasado, que pues tampoco te espantes, ¿no? Marcos Hernández, un rival más a modo para Dirrell, para que tomara confianza después de estos resultados que pues para nada le ayudaron. Ahora, el tema de la inactividad yo creo que no le va a afectar a ninguno de los dos, porque los dos vienen más o menos iguales. Ambos pelearon en noviembre del año pasado. Y yo creo que Caleb Plant es favorito. Me parece que Caleb Plant es un tipo subestimado de fea manera en esta división, pero creo que le puede hacer pelea a muchos. A mí me encantaría verlo, por ejemplo, contra Charlo, contra Andrade, contra Dirrell, contra no sé qué vaya a pasar con Billy Joe Saunders. Callum Smith ya está en 175, pero honestamente yo le vi condiciones técnicas muy importantes. Ahora, también es cierto que lo noquearon, Canelo lo encontró y para mí Canelo iba ganando, creo que el knockout fue en el 11, para mí Canelo de los 10 previos había ganado 6. Entonces yo no lo tenía como empate hasta ese momento, el momento del knockout, pero hay gente que sí. A final de cuentas creo que fue una muy buena exhibición de Caleb Plant y de todos es al que percibo más convencido de buscar esa nueva oportunidad en la revancha y de hacerse de un hombre en la categoría de las 168 libras. Y Anthony Dirrell pues me parece un paso importante, buscando por supuesto una pelea contra Benavides el año que viene, que es la pelea que se tiene que hacer. Y hay que ver qué va a hacer Jermall Charlo, si se va a quedar en las 168 o va a regresar a las 160 o qué chingados va a hacer. Lo mismo con Demetrius Andrade, que pues en los últimos años ha sido vergonzoso. Todavía hay quienes le creen el cuento a Demetrius Andrade de que nadie quiere pelear con él. Cabrón, él rechazó pelear con Jermell Charlo en 2013, él rechazó pelear con Erislandy Lara, con exigencias económicas absolutamente fuera de sí. Él rechazó la defensa de título en las 160 libras contra Janny Beck. La rechazó porque según él iba a brincar una eliminatoria en las 168 con Zach Parker para así convertirse en mandatorio de Canelo Álvarez. Que para empezar a mí eso ya, o sea, ese cabrón se la pasa así navegando entre pinches mandatorios que honestamente ofrecen poca oposición y que están lejísimos de ser peleadores top en las categorías respectivas, pero así se la llevan. Y es que en el boxeo de hoy, honestamente, los mandatorios, ya lo expliqué, están sobrevalorados, cabrón. Antes estaba bien porque había un organismo, 2 organismos, entonces los que estuvieran rankeados en esos organismos pues eran los mejores porque era lo que había. Ahora tenemos 4 organismos, cabrón. 4 organismos y cada organismo tiene a sus favoritos. Uno no puede entender cómo en el ranking del CMB en los completos no está Usyk. No me digas que Usyk no está en el top de los completos. El punto es que cada organismo tiene a sus consentidos y los va promoviendo y así es como van llegando a esas peleas mandatorias, a títulos vacantes que se van generando y por supuesto que es así como se ha conducido Demetrius Andrade y como ha logrado ser campeón mundial en 2 divisiones sin haber peleado con un solo top 5 en su carrera. Pero bueno, no sé por qué estoy hablando de Demetrius Andrade. El punto era Caleb Plant y algo interesante, de ganarle Caleb Plant a Anthony Dirrell, pues habría empatado en rivales importantes derrotados a David Benavides, cabrón. Sí, o sea, para todos aquellos que minimizan que Canelo le haya noqueado a Caleb Plant, si Caleb Plant le gana a Dirrell, Dirrell es el mejor rival que ha tenido David Benavides.
Entonces ya están en igualdad de circunstancias. Solamente para que tengan en perspectiva el pobre resumen que tiene David Benavides. Es un tipo con muchas condiciones y claro que quiero ver la pelea contra Canelo. Claro que sí. Claro que me parece que va a ser una gran guerra y que evidentemente le daría a cualquiera de los dos que se lleve la victoria un realce importantísimo en sus carreras. David Benavides a mí me parece un gran peleador, pero estoy hablando del resumen de Benavides y Benavides no le ha ganado a nadie para que te espantes, güey. Honestamente, o sea, si Caleb Plant este sábado le gana a Anthony Dirrell, va a tener exactamente los mismos méritos que tiene Benavides. Con la diferencia de que Caleb Plant sí te ofrecía un título al pelear con él, mientras que Benavides no. Pero bueno, a final de cuentas va a pelear contra Anthony Dirrell este fin de semana. Yo veo a Caleb Plant ganando por una decisión unánime importante. No lo veo yo noqueando. No me parece que tenga el poder para noquear. Pero sí lo veo dominando técnicamente e imponiendo el ritmo del combate a un Anthony Dirrell. Eso es lo que yo veo. Vamos a ver evidentemente qué es lo que sigue para este señor. Y bueno, pues para cerrar este podcast, recordar que también este fin de semana, insisto, de locura, va a estar peleando Claressa Shields. Así es, la campeona unificada en 2 categorías. Va a estar enfrentando a Savannah Marshall. ¿Por qué es interesante esta pelea, güey? Porque la derrota en amateur, creo que es la única derrota que tiene Claressa Shields en amateur. A ver, déjame reviso. Según yo, sí, solamente tiene una derrota en amateur. Tiene récord de 64 triunfos y una derrota en amateur. ¿Quién creen que le ganó en amateur a Claressa Shields? Savannah Marshall, sí, contra la que va a pelear este fin de semana. Entonces eso genera un chingo de expectativa. Va a ser por todos los títulos. Claressa Shields, que es la campeona indiscutida en peso medio, va a estar exponiendo todos los títulos en Gran Bretaña, en Greenwich Arena, allá justamente del otro lado del charco. Va a estar peleando contra Savannah Marshall y bueno, pues esto evidentemente es espectacular porque es la posibilidad de venganza para Claressa Shields con Savannah Marshall. Miren, yo sé que muchas veces este tema de que te ganó en amateur no es tan importante con respecto a la carrera profesional, pero obviamente le agrega mucho sabor a la pelea, porque el hecho de que solamente hayas tenido una derrota como amateur y que esa derrota te la haya propinado Savannah Marshall, obviamente nos invita a que va a ser un combatazo, que además Savannah Marshall no ha perdido como profesional, está invicta de 12 victorias que tiene, 10 han sido por nocaut. Entonces, pues para nada es sencillo. Digo, el nivel de oposición que ha enfrentado Savannah Marshall, pues para nada está a la altura de lo que es Claressa Shields y de la oposición que ha enfrentado Claressa Shields. O sea, Claressa Shields sigue siendo muy favorita con respecto a Savannah Marshall. Sin embargo, pues hay que poner atención porque la británica seguramente tiene lo suyo. Ya veremos cómo le va a Claressa Shields en una pelea muy interesante que debe de haberse realizado hace algunas semanas y se postergó hasta esta fecha, en donde yo veo a Claressa Shields ganando y ganando bien, poniendo un golpe sobre la mesa y demostrando que el amateur dista del boxeo profesional. Tenemos historias, por ejemplo, la de Mario Cázares, que le ganó en amateur al Canelo Álvarez. Digo, el Canelo tenía 14, 15 años. Teníamos la historia también de que Robson Conceição, el brasileño que recién perdió con Shakur Stevenson, le ganó a Vasily Lomachenko como amateur. También el Camarón Cepeda le ganó a Jaime Munguía. Entonces, bueno, pues ahí tenemos algunas historias, por supuesto, interesantes con respecto del amateur y del profesional. Con esto llegamos al fin de su podcast de boxeo favorito, Vendas y Guantes. Por favor, banda, suscríbanse, compartan el contenido, activen la campanita, síganme en mis demás redes sociales. Estoy como Leo Ortiz en Facebook, así como estoy en YouTube también. Estoy en Instagram como leo-ortiz.c. También estoy compartiendo contenido diferente. Y síganme en TikTok, que es @leortizrespaldo o @leortizdeportes, porque lo pienso cambiar esta semana ya que tengo permitido hacerlo. Así que búsquenme @leortiz y seguramente les va a salir o Leortiz Respaldo o Leortiz Deportes, y síganme en TikTok para más contenido, no solo de boxeo, sino de múltiples disciplinas. Ya les había comentado que estaremos trabajando en más deportes conforme vayamos teniendo algunas cuestiones técnicas solucionadas en este canal de YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Nos escuchamos, mejor dicho.